soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te quiero mostrar cómo convertir una toalla simple en una toalla decorada con técnicas de patchwork, también utilizando papel freezer, que es muy utilizado en el patchwork para hacer técnicas de apliqué. Entonces vamos a ver cómo decorar esta toalla, el paso a paso en el tutorial. Recuerda, eso sí, suscribirte al canal aquí abajo en el botón de suscripción de YouTube. También tienes que darle a la campanita para que te llegue un correo electrónico cada vez que subimos un nuevo video. No te pierdas ninguno. Así que bien, vamos con el tutorial. Los pasos para decorar esta toalla son sencillos. Vean que aquí simplemente es un trozo de tela aquí abajo y aquí el dibujito que quiero. Puede ser un corazón, una estrella, el motivo de apliqué que ustedes quieran ponerle. Entonces lo primero que voy a hacer será tomar el papel freezer. Como lo pueden ver, viene en un rollo. Por un lado es brillante y por el otro lado es como papel. Vamos a medir con una cinta métrica cuánto mide de ancho nuestra toalla y qué alto vamos a querer, qué grueso queremos nuestra tira de tela, que es la decorativa. Con esas dos medidas vamos a recortar un trozo rectangular de papel freezer, así como lo pueden ver, que va a calzar perfecto en la medida que tenemos de nuestra toalla. ¿Ok? Entonces lo primero es recortar este trozo de papel freezer que calce exacto al tamaño de nuestra toalla y del ancho que queremos. Este va a ser nuestro molde final. Lo otro que vamos a hacer también será buscar o dibujar nosotros mismos la silueta de lo que queramos. Por ejemplo, aquí se me ocurre un corazón. Este lo busqué en internet, lo hice al tamaño que quería. También pueden hacerlo a mano alzada y dibujarlo en papel y lo van a recortar en papel freezer también. ¿Ok? Este está recortado también en papel freezer. Entonces, una vez que tenemos nuestros dos moldes, vamos a proceder a buscar entre nuestros retazos de tela algún pedacito que nos sirva para trabajarlo. Vamos a tomar un trozo de tela y el papel freezer tiene una gran ventaja, y es que la parte brillante del papel freezer se adhiere a la tela fácilmente. Voy a colocarlo de esta manera. Tomo la plancha y al hacer esto se va a adherir suavemente a la tela. Vean qué fácil. De esta manera. Una vez que lo tenemos adherido, lo que haremos será recortarlo. Una vez que lo tengo recortado, vamos a tomar un pequeño recipiente y ya sea almidón comercial en spray o el almidón que les enseñé a hacer en este video, vamos a colocarlo. Lo vamos a dejar que se vaya la espuma. Vamos a tomar un pincel y aquí, en el caso de la figura de corazón, donde se indenta hacia adentro, vamos a cortar cerquita del ángulo para que nos ayude. Y los otros lugares donde vamos a recortar un poquito es en algunos de estos ángulos, nada más como para suavizar, sin llegar a tocar el papel freezer. ¿Ok? Muy cerquita, pero sin tocarlo. Esto nos va a ayudar a que quede la silueta mejor formada. No se necesitan muchos porque es una silueta grande y tiene suficiente espacio para poderse hacer la delimitación. Entonces vean, vamos a tomar un pincel, lo mojamos en el almidón líquido, pintamos una parte de la tela en el borde, vamos así en el borde del papel sobre la tela. ¿Ok? Trato de mojar el papel lo menos posible. Sobre todo lo que estoy queriendo pintar es la tela. ¿Ok? Lo otro que vamos a necesitar es algo como un palillo chino para ayudarnos.
O si tienen algo con punta, como una punta metálica o un estilete, también les va a servir. Pero un simple palillo chino les va a ayudar bastante. Vamos a tomar primero la punta y la doblamos hacia arriba contra el papel. El papel nos va a ayudar a que la forma se mantenga. Planchamos. Esto va a hacer que el almidón se seque y el doblez quede ahí bien marcado. Luego vamos a ir jalando así con los dedos, sintiendo la forma en el papel. Y voy subiendo con la plancha sobre la parte de la superficie que había mojado con el almidón. Esto para ir poco a poco dándole la forma del corazón. Si no quieren quemarse, pueden irlo haciendo y sosteniendo con el palillo de esta manera, así van bajando y ponen la plancha, jalan y mueven la plancha, jalan y mueven la plancha, jalan y van moviendo la plancha hacia arriba. ¿Lo ven? Con el palito de madera voy haciendo los pliegues para seguir el contorno del corazón. Y la plancha va secando el almidón y haciendo que ese doblez quede permanente. Así yo voy a continuar con toda la silueta hasta hacerla por completo con esta técnica. Si no les molesta, pueden usar también los dedos. Eso sí, cuidado, no se quemen. Y vamos a irle dando la forma. Sobre todo aquí en esta punta es donde es necesario a veces utilizar algo un poquito puntiagudo, como un estilete, para poder dar esa silueta a la punta. Ok, acá nuevamente vamos dándole forma hasta terminar. Vean cómo va quedando, el borde queda muy redondito. Entonces vamos a terminar la silueta de Darth. Aquí pueden ver cómo ya tengo el corazón listo con los dobleces hacia atrás. Lo mismo voy a hacer con la pieza rectangular. Y aquí simplemente es mucho más fácil porque se trata de un rectángulo. Entonces nuevamente hacemos simplemente los bordes, pintamos y con la plancha vamos dando forma. Lo único que tenemos que cuidar es que las esquinitas nos queden bien marcadas. De esta manera vamos a ir pintando con el pincel y doblando con la plancha sobre el borde del papel freezer. Nos ayudamos ya sea con un palillo o un estilete, como les dije, hasta que completamos todo el contorno de la pieza. Ok, con cuidado de no quemarse, como les dije. Hasta que nos queda de esta manera. Aquí pueden ver cómo doblé las esquinas. Lo último que hacemos es voltearlo y plancharlo un poquito más para que se marquen bien los ángulos. Y ahora con cuidado vamos a quitar el papel freezer de esta manera y volvemos, muy importante, a doblar los pliegues donde ya estaban formados. Por eso es importante el almidón, para que la tela conserve esta memoria de la forma que le dimos. ¿Lo ven? Entonces simplemente le vuelvo a pasar un poquito a la plancha y ya tenemos nuestra forma en tela con los pliegues doblados hacia adentro, lista para ser usada. De igual manera procedemos con el corazón. Lo arrancamos con cuidado del papel freezer, volvemos a acomodarlo, que los pliegues vuelvan a estar hacia adentro, de esta manera. Lo volteamos y vamos a repasar los dobleces con la plancha, de esta manera. Muy bien.
Una vez que ya tenemos nuestras dos piezas, lo que vamos a hacer será tomar nuestro paño de esta manera y vamos a presentar donde nos gustaría que quede. ¿Ok? Por ejemplo, así. Si quieren pueden medir, si quieren pueden trazar desde el centro donde quieren que quede. ¿Ok? Y van a tomar un aplicador de goma, van a colocar puntitos de goma a todo alrededor de la silueta, de esta manera. También pueden poner unos en el centro, puntitos pequeños. Así, como pueden ver. La colocamos donde vamos a ubicar la forma. Ahí me parece que queda centrada. Y tomamos nuestra plancha. Y el calor de la plancha lo que va a hacer será secar la goma. Por tanto, no vamos a necesitar alfileres para que esta pieza se quede en su lugar, porque ya se va a adherir con la goma y el calor de la plancha. ¿Lo ven? Ya queda adherida. Entonces voy a repetir esto que hice acá con el corazón y la goma en esta pieza y luego nos vamos a la máquina de coser, donde vamos a coserlo definitivamente con la toalla. Aquí tengo, como pueden ver, ya la pieza adherida con la goma. Vean que no se levanta. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es una costura muy cercana al borde. Para ello lo que voy a hacer será utilizar las guías de mi máquina. Siempre que empiezo una costura de este tipo, me gusta que el hilo inferior jalarlo hacia arriba para que no se haga nudito abajo. Algo que es muy importante, recuerden que las patillas tienen marcas. Por ejemplo, acá en mi patilla ustedes pueden ver que aquí está la marca del centro, aquí se ve una marca al lado y aquí otra marca al otro lado. Entonces lo que voy a hacer será alinear la tela con esta marca y la aguja va a ir aquí al centro, lo que me va a producir una puntada muy cerquita del borde. Y esta marca va a ser la guía para ubicar mi tela. ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco. Voy a ubicar la cámara para que ustedes puedan ver. Coloco la aguja en posición y vamos cosiendo a todo alrededor. El secreto de esto es ir despacio, ¿ok? Cada vez que lleguen a una esquina, si pueden, dejen su aguja abajo y hacemos esto que se llama pivotear, que es girar sobre un eje, y continuamos cosiendo a todo alrededor. Aquí, como pueden ver, también ya cosí todo el borde del corazón. Si gustan lo dejan así, u otra opción es que utilicen alguna de las puntadas decorativas de su máquina para hacerle un borde. En este caso voy a utilizar la puntada que se llama puntada de cobija o blanket stitch, la cual simplemente va haciendo unas cuantas puntadas en el borde y luego entra y hace una puntada. ¿Ven? De esta manera.
para obtener entonces este resultado, que es la costura que hice en el otro corazón. Entonces yo termino de hacer esto, vean aquí donde va saliendo la puntada, y luego vamos a decorar esta pieza de abajo con algunas líneas rectas. Aquí pueden ver cómo va quedando ya nuestro proyecto. Lo que me queda es hacer estas puntadas decorativas que hice del otro lado. Son muy sencillas en realidad. Es simplemente seguir líneas. Y la manera que las hice fue buscando mi centro aproximado, no tiene que ser exacto. Y para marcar tienen varias opciones. Los lapiceros Friction, que recuerden que desaparecen con el calor. Pilots Friction, que también desaparece con el calor, y el vínculo se los dejo aquí abajo en la descripción del video para que los puedan conseguir en Amazon. En Costa Rica los consiguen los lapiceros en Librería Universal, hay de varios colores. O si no, pueden utilizar un marcador escolar, este tipo Crayola, que diga lavable, washable. Si dice que es lavable, o esto que dice washable, significa que se va a desaparecer una vez que lo lavemos. Este es el que se usa para que los niños, si rayan las paredes, lo podamos limpiar. Estos también funcionan. Ok. Lo que yo hice básicamente fue tomar aproximadamente el centro. Esto mide... Ok. Más o menos aquí es el centro. Acá también. Más o menos aquí. Trazo una línea desde la parte inferior hasta mi centro. Otra línea desde el otro lado hasta el centro, y ahora repito en el otro lado de esta manera y de esta manera. Espero puedan ver bien las marcas que hice. Ok, ahí se ven más o menos las marcas en anaranjado que hice con la regla. Y para el centro, lo único que hice fue hacer una especie de estrella. Entonces me localizo sobre el centro, más o menos 2 centímetros hacia arriba, 2 centímetros hacia abajo. Aquí también me ubico en el centro, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, y trazo diagonales. Y vean cómo queda ya esa estrella. Ahora simplemente voy a ir a la máquina de coser y voy a coser siguiendo las líneas. Bajo, subo, bajo y termino. Y para la estrella inicio en el centro, subo y bajo de nuevo al centro, salgo por otro brazo y sobre la misma línea me devuelvo cosiendo hacia el centro, salgo hacia otro brazo y así voy a ir poco a poco en cada uno de los bracitos de esta estrella, hasta completarla y terminar de nuevo en el centro, donde simplemente corto mi hilo. Y aquí tienen ya nuestro proyecto terminado. Las marcas, en el caso de los Pilot Friction, basta con pasar un poquito a la plancha y se desaparecen por completo. Si utilizan de los Pilots que son lavables, pues tendrán que lavar la toalla antes de utilizarla para que se le borren todas las marcas. En el caso, vean aquí cómo ya desapareció por completo el color anaranjado y solamente nos queda la decoración que hicimos. Este fue el proyecto de esta semana, esta toalla decorada con apliqué de papel freezer.
Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal aquí y ver más videos acá. Hasta la próxima.